el viernes de turismo, qué espectacular. Y nosotros aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo andan los periodistas mejor informados del verano, señoras y señores? Willy? Bueno, aquí estamos. Efectivamente nos hemos quedado sin dólares ya ni siquiera para las vacunas, ya lo hemos explicado 20 veces. El cepo cambiario ha vaciado de dólares, obviamente, al Banco Central y ahora estamos efectivamente donde estamos. Hoy hubo novedades entre Argentina y el Fondo Monetario, pero me parece que las novedades fueron algo así como, bueno, no hay muchas noticias, ¿no? Vamos viendo. No tenemos una ¿no? visión conjunta. ¿No? Todavía no hay una visión, Sí. todavía no hay un acuerdo, no hay un programa, no se puede hablar de que hay un programa, dijo Cristina Sí. Georgieva, habló con un grupo de periodistas en Estados Unidos, en una ronda de prensa gráfica, no hay audio de esa declaración, pero lo cierto es que va en línea con algunas cosas que empiezan a decirse en el Ministerio de Economía y en la Casa Rosada en Argentina, que tienen que ver con que el acuerdo con el Fondo Monetario está en una negociación. El gobierno o Martín Guzmán quiere llegar a un acuerdo este año, pero ve cada vez más difícil la posibilidad de llegar. Fondo, yo creo que en el fondo acá lo que se está discutiendo es, bueno, si se va a aplicar el plan electoral que pide Cristina, porque para aplicar el plan electoral que pide Cristina es cepo, es obviamente Tarifas congeladas. congelar tarifas. Que implica más subsidios. Y aumentar retenciones. Y no tenés acuerdo O sea, con el fondo. aumento de las retenciones. Las retenciones no van a ser un fondo. problema para la discusión con el Fondo Monetario. El fondo Bueno, no está está en bien. contra de las retenciones. ¿eh? Sí, sí. Eso hay que aclararlo. Déjame Sí. decirte, Willy, que me parece que hay un problema mayor, porque cuando Guzmán va a Washington, o por Zoom, si querés, a hablar con el fondo, es el más ortodoxo de todos. Guzmán está alineado con el fondo. El problema es que después no puede aplicar eso. Bueno, Claro. por eso. Eso hay Bueno, que tener en en cuenta. definitiva, tenemos el problema de que en la práctica nadie mete un dólar en la Argentina y todo el mundo Porque- se lo quiere llevar. Hoy habló Carlos Melconian en el programa de Marcelo Longobardi, allí en Radio Mitre, y confirmó, bueno, que las cuentas que él tiene es directamente que las reservas están menos 1000. Es decir, para decirlo en castellano, el gobierno ha metido mano en los encajes, digamos, del sector privado para usar dólares en efectivo, que por supuesto después los puede reponer. Pero evidentemente nos quedamos sin dólares, ni siquiera para, viste, cuando te decían hay que tener una reserva por si te pasa algo. Bueno, nos pasó algo, tenemos la pandemia, no tenemos dólares, ¿no? A ver qué decía Melconian esta mañana. Sí, las reservas siempre tienen tres definiciones. Tiene una irrelevante absoluta que no se lo cree nadie, que son 39.000 millones de dólares. Eso no existe hace tiempo. Después tiene otra, que es tangible y real, en la que le gusta para ubicarse en un escenario de moderación mi socio, por ejemplo, que hay 3.000 millones de dólares, constantes y sonantes que son del país. Pero eso tiene casi 4 de oro, de lingote, entonces 3 menos 4 da menos 1.000. Está clarito que las reservas hace 2 meses son negativas en billete. Bueno, entonces esta es la discusión que yo creo que tarde o temprano hay que, digamos, plantear. Es decir, insistir con el cepo nos va a seguir vaciando de dólares. Willy, Esto ya 2015, ocurrió, en el ya final ocurrió, en el digamos. final del 2015 la Argentina tiene reservas negativas. Exacto. Y obviamente todos sabemos lo que pasó. Lo que uno puede decir, por lo menos, que esto de esta manera bien no va a terminar. ¿Cuándo? Después de las elecciones medio término, el año, no sé, pero bien no termina. Bueno, pero eso no es menor, porque en definitiva lo que planteaba Willy creo que es central. Claro. No solo Donde- el plan electoral de Cristina es el único plan que se va a cumplir, sino que además se cansan de repetir... Pero ese plan técnicamente requiere aumentar los impuestos. No, pero este plan- Porque si no, digamos, la emisión monetaria que vos necesitas Sí. para cumplir el Bueno, plan de con la Cristina, suma de Acá 500 dijimos una dólares, palabra te clave. puede hacer volar la inflación a 80, Willy, 90%. acá ese es encontramos una ese- palabra clave. Ese es uno de los Para eso riesgos. tenés que aumentar las retenciones. Ahora, si aumentás las retenciones, tenés el campo en la ruta. Sí, Digo, pero Beto, el otro digamos, juega. Pero Willy, tengamos en cuenta que, Sí. que la mirada que hay, una cosa es Vicentín. Esto no es lo mismo otra, que Vicentín. Y otra cosa es, no, Vicentín para el gobierno, no, mejor dicho, para el Instituto Patria, Vicentín fue un error estratégico en términos de poner a toda una población. Ellos consideran
que aumentando las retenciones no pagan. No, porque está el político, relato, porque está esa gente- el relato de la mesa de los argentinos. quiero meter un bocado y acá. que es recuperable Sí. ese votante. Y después hay otro dato, en el Instituto Patria repiten que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional no es una prioridad para Cristina. Bueno, por eso hoy lo que se blanqueó en el comunicado de Georgieva es que no hay acuerdo. No, está bien, Beto, no hay pero a ver, acuerdo, por lo vamos menos a- por ahora. Podemos- Por Yo ahora creo no que hay acuerdo. acuerdo- Organicemos Sí, dale. Hable. dos cosas. Primero, Beto dio en la clave. Esto es un programa electoral, Claro. el que está desarrollando ahora el gobierno. Terminan las elecciones, se cae el programa Yo diría y empieza el yo diría programa de la un devaluación. intento. Para mí es un intento. Bueno, programa Después- digo metafóricamente. después- Programa digo metafóricamente. Primero, esto es un intento electoral. Terminan las elecciones, vamos por otro intento que es llegar a 2023 de mejor manera. Para eso la Argentina tiene que ser negocio claro, hay mucho y para poder que ahí. sea negocio tiene que ser competitivo el tipo de cambio. Eso ya es a largo plazo. Eso por un lado. Ahora, octubre, noviembre. Hoy hablaron, por supuesto, todos los dirigentes del campo. Los autoconvocados ya están eventualmente hablando de que podrían volver a las rutas. Escuchemos lo que decía Jorge Chemes, que es el titular de Confederaciones Rurales, sobre esta idea eventualmente de aumentar otra vez las retenciones. O sea, un impuestazo al campo para financiar el plan electoral. De esto es lo que estamos hablando. A ver. Sin duda que la participación de las materias primas o los productos agropecuarios en los alimentos tiene un porcentaje muy bajo. Por eso es que insistimos que en lugar de tratar de gravar impositivamente o intervenir los mercados de los productos primarios, tendría que analizarse profundamente el alivio o la baja de la carga impositiva que significa o que tienen los productos primarios, los alimentos. Hoy cualquier producto o alimento que compramos en la góndola tiene entre un 40 o un 50% de impuestos. Y eso creo que es lo que está pesando claramente digamos, en el precio final y en el poder adquisitivo de la gente. Creo que gravar nuevamente al campo o pensar en seguir incorporando más impuestos genera un clima incierto, un clima de conflicto, y desde ya que los productores no tienen más resto para estar soportando impositivamente ningún aumento. Esto en definitiva, claro, el gobierno lo que plantea es que pone las retenciones por la mesa de los argentinos y, digamos, para desacoplar la inflación importada, que es el nuevo cuento que hay inflación importada. Sí. Por supuesto, el gobierno no reconoce que está pensando en un impuestazo para financiar el plan electoral. Willy. Y no, Pero claro. fíjense a propósito de, porque esto ya lo mostramos en el programa, fíjense la incidencia que tiene el precio de la leche o el precio de la carne que recibe el productor, en lo que es el precio en góndola. Esto lo mostramos en enero aquí en el programa. Creo que tenemos esas plaquitas sobre lo que representa, digamos, el precio que recibe el productor agropecuario ahí lo tenés, fíjate vos. Es decir, el kilo vivo en Liniers, el dueño de las vaquitas, ese recibe 150, 170 pesos el kilo vivo, y el precio en la góndola está entre 700 y 1200. Estamos hablando de la carne con carne. Sí, no la grasa. no No la grasa. carne con Sí. Y ahí habíamos puesto incluso hasta el precio en Alemania. ¿Se acuerdan que Sí. Alberto Fernández, el presidente, dijo, ¿cómo puede ser que la carne sea más cara en Argentina que en que en Alemania? Vos fijate, ahí tenés los precios, ¿no? Y en el caso de la leche, si lo tenemos allí, el director, ahí lo tenés. Es la misma historia, digamos. ¿Cuánto recibe, en definitiva, el productor? Y bueno, 4 veces menos, 5 veces menos de lo que vale el producto en la góndola. Con Entonces, la leche, digamos, con un agravante. En Sí. la leche, el tambero recibe muy poca plata. Y los productores industriales de leche fluida están todos fundidos. Por eso La- te digo, entonces, fundidos. Todos ahora, fundidos. Grandes marcas pero argentinas todo fundidas. todo este cuento de la mesa de los argentinos, esto es un cuento para no reconocer que se está, en definitiva, yendo por otro impuestazo contra la Que Argentina además, productiva. digamos. Además, Willy, Esta es la Es el realidad. nuevo relato. nunca funcionó la mesa de los argentinos. Y acá lo que yo quiero decir es que el que está quedando en el medio de todo esto es el ministro de Economía, Martín Guzmán.
Sí. Está quedando más o menos, te voy a dar Estoy de te voy a dar una acuerdo. figura. Queda más o Está menos quedando como Miguel abajo, Ángel Sumámoslo, Russo. tres. De a uno, de a uno. Tres Como votos Miguel a Ángel favor. Russo en Boca, digamos. ¿Por qué? Porque está en medio del Fondo Monetario Internacional y de lo que quieren los que manejan las tarifas con Cristina Fernández de Kirchner. Ahí te voy a dar un Cristina dato. vendría a ser el patrón Bermúdez, Ay, o sea, no, vendría no. a ser el comité de No, fútbol. Riquelme. O Riquelme, no, claro. el fondo es aliado de No, Guzmán en no, esto, el consejo, El consejo es Alberto. Bueno. El consejo espera, son que el nos ENRE y perdemos, el lo que no Enargas. somos. A ver, Vamos el consejo son el ENRE y el Enargas que Correcto. te dicen, nosotros, tanto te lo dice Federico Bernal por parte del ENRE como Laura Manín por parte del Enargas, nosotros queremos aumento de tarifa solamente del 7% para la electricidad y para el gas. Entonces- Mientras que Guzmán ya dio a conocer y está en el presupuesto que el aumento de tarifas tiene que ser del 30%. Pero vos pensás Entonces que en vos el tenés- presupuesto, Carlito, vos pensás que en el presupuesto no está anotado el gasto COVID. No. Claro. O sea, que es un presupuesto de juguete. Mirá, Pero pero déjame además, que te- pero déjame que perdóname, cierre Carlos, esto. Déjame que Guzmán le ha cierre dicho esto. al fondo que... Espera, Ceci, déjame que cierre esto. Bueno. 30% de Guzmán y 7% los interventores de los entes reguladores. Y bueno, Ahí está. tenés el problema. Las retenciones, tenés que... Y tenés vas a que ir con sacar las plata. retenciones, que es la forma más fácil de cobrar impuestos en la República Argentina al sector exportador, para hacerte a lo mejor de 1.500, Sí, pero acá 2.000 hay una millones grieta. de dólares. Tenemos que decir que hay una grieta muy fuerte en el Sí. No, gobierno. está bien, está bien. Si querés, No, Sí, sí, dale, dale, hay una dale. grieta muy importante. Pues, primero que nada, acá Guzmán y el Fondo Monetario van de la mano, son Coincido. socios en esto. Por El eso. fondo le está dando a Guzmán un argumento para llevarle un plan económico a Cristina. Muchacho, Guzmán cuida su laburo, Cuida su futuro. quiere ser diputado nacional, no se va a enfrentar contra Cristina, eso te lo medio, puedo Si vos lo asegurar. escuchaste, ¿Cómo? si vos lo escuchaste, Va, lo que pasa que va a Guzmán, bueno, porque parecía va- Nicolás Dujovne. Bueno, porque Tiene que sobreactuar. bueno, tiene que ir a la televisión a decir, che, hay que aflojar un poquito. Yo no lo puede- vi a Guzmán transpirar cuando no entraba $1 y bajó 3 pesitos la retención para que el campo liquidara algo. ¿Ustedes lo vieron? Sí, Sí. por Permítanme supuesto. darle un Sí, poco sí. de crédito Yo también, al yo hombre. coincido señora, con señora, Pablo. Tiene que Sí, sí, sobreactuar, Cecilia. inevitablemente. Cecilia, Me hago el Cecilia. indignado. Sobreactúa, pero también o sea, tomó la decisión, Beto. En definitiva, tomó la decisión. Cuando tuvo que bajar las retenciones, se peleó con el que tuvo que pelear, o cuando tuvo que cortar el IFE, lo Claro, cortó. el que le ve la cara al diablo cuando no tiene dólares es Guzmán. también. Hoy Pero- explicó. Sí, no, Cecilia. lo que te quería decir es que en ese proceso de que el acuerdo con el fondo claramente no está en abril cuando se necesita, tenés que sumar un par de llamados que vimos en el último tiempo. El llamado de Alberto Fernández con Angela Merkel, el llamado con Vladimir Putin y el llamado con Macron. Esos 3 llamados, además de tener la búsqueda de un apoyo con el Fondo Monetario y demás, lo que tienen es empezar una gestión para intentar postergar el pago del Club de París, porque Argentina no va a tener un acuerdo con el fondo para abril cuando tiene que desembolsar esos 2.400 millones. Según la regla, teóricamente, para que te refinancien Club de París, tenés que tener el aval del fondo. Tenés que Si no, tener aval del fondo. Además, cambiar. es Una cosa más para refinanciación cerrar, Carlos, Sí. esa idea, es que lo que sí necesita, por eso esa buena letra y por eso ese intento de gestualidad con el fondo, es que para conseguir esa refinanciación o ese plazo, ese waiver del Club de París, a Guzmán ya le dijeron que necesita el aval y el apoyo del fondo. Mostrar que si no tiene un acuerdo con el fondo, por lo menos lo tiene avanzado y está en ese camino. Volviendo al régimen de controles, cepo, controles de precios, hoy vimos un despliegue de dirigentes políticos, intendentes, obviamente y algunos identificados con la Cámpora. Hemos visto, creo que tenemos ahí unas fotos de la secretaria de Comercio, Paula Español, junto a la intendente de Quilmes, Mayra Mendoza, que está allí con unos soldaditos ahí atrás, que te digo que menos mal que esos muchachos tienen anotadores. Y no, Ahí están en el Carrefour de Quilmes. Y no otras cosas como en el pasado, ¿no? Porque la Ahí verdad están en el y ahí Carrefour atrás de se lo ve Quilmes. pobre, ahí atrás se lo ve pobre como si fuera el supervisor del supermercado, Sí, ¿no? al que está le pobre pidieron ahí. las listas de precios. ¿Eh? Ahí están, mirá vos, ¿eh? Ahí está Esa es Mayra la Mendoza. política, esa es la política ¿Cuánto económica dura eso? de la Argentina. Ahí está Mayra Mendoza Exactamente. y vas a ver que en realidad después Sí. hay gente con pecheras verdes Sí, claro. que dice fiscalización de precios, que acompaña ahí y que están fiscalizando y están viendo los números, si los supermercados cumplen o no cumplen con los precios Muy, máximos. muy interesante lo que decía esta mañana también el presidente de Carvap, Salaberry, a propósito justamente de cuánto incide el precio del trigo, el precio de la carne, el precio del maíz en un paquete de polenta, ¿no? Escuchemos, fue muy interesante, a ver.
claramente pensar que si se toca el precio primario de un producto y no se mira toda su cadena, piensa que el precio final va a bajar, es un error conceptual grave. Por eso coincido con Juan que más vale que tiene que ver con una cuestión recaudatoria. ¿Por qué? Porque la carne es un producto que dentro de la carne básica, ¿no? El valor al productor no explica más de un 27% en el precio final. Entonces, si usted toca nada más que el 27% y el resto de la cadena sigue igual, por supuesto que el precio final va a seguir exactamente igual. Bueno, mientras tanto, la semana que viene el show del acuerdo de precios y viene el show del Consejo Económico y Social con Gustavo Belli. Y hoy tuvo una buena noticia. Hoy tuvo una buena noticia, ya que hablábamos, pobre de Guzmán, que está haciendo equilibrio, al mejor estilo Alberto Fernández. Sí, claro. Hoy tuvo una muy buena noticia el ministro de Economía, que se la consiguió el presidente Alberto Fernández, que es la primer paritaria importante. Claro, la de Palazzo. Con reunión incluida y foto del presidente con Palazzo. Dicen que el jefe de Estado siguió personalmente, hora a hora, la negociación. ¿Por qué? Porque ese 29% que en el Instituto Patria cae realmente muy mal, porque dicen es jugar al empate, y evidentemente con eso no ganamos las elecciones y ahí empieza un debate realmente importante. El salario de los bancarios es 100 lucas, ¿viste? No sé si con eso... Creo que tenemos el audio de Palazzo. Creo que, escúchame, con un salario de 100 lucas para empezar a hablar, no sé si no ganan las elecciones. A ver lo que decía Palazzo a propósito de este acuerdo salarial. Creo que tenemos el audio, ¿no? Tuvimos un reconocimiento de 2,1% por diferencia de inflación del 2020, más un 29% en 3 tramos y 2 revisiones del acuerdo por si hubiera algún tipo de inconveniente en relación de precio y salario, una revisión en septiembre y otra en noviembre, y con ese 29% cuando se totalice, que se totaliza a partir del 1 de agosto, un sueldo inicial queda en 106.500 pesos aproximadamente. ¿Bruto o neto? Bruto. Bruto. Y además un adicional por el día del bancario, que se cerró en 89.500 pesos como mínimo hasta 150.000 de acuerdo a la categoría de trabajador. Bueno, allí estamos. Obviamente, vos fíjate, interesante, no hay cláusula gatillo, pero hay cláusula de revisión. No es lo mismo, pero no es lo mismo. No, porque es mucho más indexatoria la cláusula gatillo. Pero no deja de ser digamos, una señal política importante por tratarse de Sergio Palazzo, aliado del ala dura que encabeza Hugo Moyano, Pablo Moyano. Y un problema para el sector empresario, porque obviamente el gobierno va a ir el miércoles a la reunión diciendo los sindicatos aceptan la pauta salarial, ustedes acepten el control de precios, me parece que va a ser así, ¿no? El control de precios y las retenciones, porque claramente ahí va a haber mucha presión en la reunión de salarios y precios con el tema de los formadores de precios. Hay que ver quiénes son para el gobierno los formadores de precios y cuál es la presión que baja sobre todos esos sectores. Bueno, nuestra maravillosa producción le preguntó al economista Fausto Espotorno, gran amigo, economista jefe en UADE también, ¿qué hacemos con el cepo, con el dólar, con los controles? ¿Se puede levantar el cepo sin devaluar? Es decir, mantener un dólar oficial para los productos críticos y tener un dólar financiero para que entre, aunque sea $1 a la Argentina. A ver qué decía Fausto. Claramente, para volver a crecer y traer inversiones, Argentina necesita ir saliendo del cepo cambiario. Porque el desbalance que este genera en el mercado del dólar, la brecha que se genera en el mercado del dólar, es un gran desincentivo a la inversión. Porque aquellas inversiones que entran por el mercado formal, después tienen que salir, sea por el pago de dividendos o sea por la desinversión que sea necesaria, vía el mercado contado con liquidación, que es un tipo de cambio mucho más alto. Y eso ya de por sí genera una pérdida en el sistema. Sin contar que los constantes cambios regulatorios en materia cambiaria pueden alterar fuertemente el resultado de un negocio o una inversión que se hizo en Argentina. Una alternativa es desdoblar el mercado cambiario y tener un mercado financiero y otro comercial. Este tipo de sistemas pueden funcionar un poco mejor, pero ojo,
siempre y cuando el mercado interprete que este es un paso previo a la eliminación definitiva del cepo cambiario. Bueno, así estamos, señoras. Hace 10 años que venimos discutiendo de la misma Esto es lo que le de la recomendaba misma Carlos cuestión, Melconian ¿no? a Mauricio Macri Pero era obvio. si él iba a ser ministro de Economía. Pero obvio, por supuesto, no abrir directamente por supuesto el mercado. que lo ideal, por supuesto que lo ideal es tener equilibrio fiscal, Sí, monetario. confianza en la sí, moneda, claro. Sí. y entonces tenés un mercado único y libre, pero eso no está disponible en la Argentina. Entonces, mucho peor es lo que nos pasó, que nos quedamos sin dólares ni para vacunas. Créeme que en el lío este de las vacunas está el tema de que no hay dólares disponibles. Sí, bueno, Si no, nosotros ¿por qué Perú? ¿Por qué Perú pone los dólares arriba de la mesa? ¿Por qué Chile pone los dólares? Uruguay. No estamos hablando... 150.000 Claro, personas y vacunó bueno, hoy Chile. ¿Qué te parece? ¿Te das Bueno, cuenta? cuando decíamos que Mirá, Argentina... mirá dónde terminó el cepo cambiario, en una Decíamos emergencia sanitaria. Que Argentina Emergencia tenía el sanitaria. Sputnik, era porque en realidad era un acuerdo con Rusia y no la pagás. Pero Ahora, el cuando cepo apareció cambiario, China, pero no dejemos de conectar de lo que estamos hablando, porque finalmente el cepo cambiario es parte del plan electoral. Es decir, ¿qué dijo Cristina? Alinear precios, alinear salarios, jubilaciones con precios Con de los precios. alimentos y las tarifas. Obviamente no dijo dólar, también es dólar, y subir impuestos. Si no, no cierra esto. Ahora, de modo que esta idea de también repartir subsidios, poner cepo, y bueno, termina también generando los problemas políticos que hemos visto en las últimas horas. Hemos visto una batalla política en el conurbano, en San Vicente, entre el peronismo tradicional o un sector del peronismo y los movimientos sociales por quién reparte los subsidios. ¿Y cuál es el plan electoral? Cepo y reparto de subsidios. ¿Quién reparte los planes sociales en Argentina? Tenemos una placa que me parece que es muy interesante para empezar a discutir este tema, e incluso esta placa la podemos dejar dentro de la Biblia de nuestro programa, ¿no? Teníamos, De esas placas que vuelven. teníamos la emisión de La pesos, emisión. y esto es muy importante para entender la Argentina de hoy. Hoy en la Argentina se reparten 8.000 millones de pesos por mes. 8.000 millones de pesos por mes, de los cuales 6.000 millones de pesos reparten los planes sociales. Los movimientos sociales reparten 6.000, no quiere decir esto que se los quedan ellos, de ninguna manera, mucho menos que no se necesita. Pero fíjense la pelea política, ¿no? Dentro de los movimientos sociales, lo podemos poner más grande la placa, así la vemos bien, y bueno, el grupo de Grabois, Pérsico, el movimiento Evita, la CETEP, se lleva casi la mitad, se lleva 300.000 planes por mes. Barrios de Pie, 100.000 planes por mes. La Corriente Clasista y Combativa, 80.000 planes. 30.000 el Polo Obrero, 20.000 Aníbal Verón, resto de... De modo que ahí, bueno, y ahí está la pelea que vimos, Beto, creo que tenemos imágenes también para mostrar, la pelea que se vio ayer en San Vicente entre Grabois y el peronismo. Beto, contanos un poco qué pasó y qué hay que entender de todo esto, digamos. Bueno, en primer lugar, aclarar algo más de la placa, que ese reparto, los muchachos están del otro lado del mostrador también. Claro, están en el gobierno, están dentro del Ministerio de Acción Social. El Ministerio de Desarrollo Social, que supuestamente conduce Daniel Arroyo, está totalmente loteado y hay presencia tanto del movimiento Evita como de Juan Grabois. Que son los que más planes se llevan, claramente. Claro, y que están enfrentados. Claro. Sí. Eso también es muy importante. ¿Por qué? Porque esto que ocurrió en San Vicente, donde vemos estas imágenes, es concretamente un enfrentamiento de la estructura de Grabois con uno de los intendentes jóvenes, pero muy alineados con los varones del conurbano, Nicolás Mantegazza, que concretamente Grabois lo denuncia por haber generado una represión y sale a defenderlo Martín Insaurralde. Vos fíjate que no es un tema de planes sociales, es una discusión de cooperativas. De cooperativas. Bueno. Y el otro dato importante es que Grabois estuvo de gira al mismo tiempo que se producía esto y que se enfrentaba con
sobre todo con Insaurralde, que fue muy duro el enfrentamiento vía redes sociales, Grabois hizo una gira por la Patagonia reclamando la reforma agraria. Entonces lo importante para entender de todo esto es, primero, Grabois no es un outsider. Tenemos una placa para poner que vale la pena también ver, que es la influencia que tiene Juan Grabois dentro del gobierno y el enorme poder que maneja con funcionarios. Ahí podemos ir explicándola. La tenemos en Exactamente. distintas... La vamos explicando, Beto, dale. En primer lugar, hay que aclararle a la gente que Juan Grabois, digo, no es un outsider, no es un átomo suelto, un lobo solitario, o como se suele decir en términos políticos. Tiene un partido que se llama Frente Patria Grande, que conforma el Frente de Todos junto con el Partido Justicialista, el Frente Renovador. Todos los aliados, bueno, ellos están adentro. Y en función de eso, la lapicera de Cristina en el cierre de lista del 19 le fue bien. Avancemos con las otras placas también. Tiene 2 diputados nacionales. Itaí Hackman, que llegó a entrar, y Federico Fagioli, que entró en lugar de Guado de Pedro cuando este se va al Ministerio del Interior. Es decir, vos fijate que 2 diputados, con lo justito que están Massa y Máximo Kirchner, 2 diputados dependen de Grabois. La excéntrica Ofelia Fernández, que es legisladora de la ciudad de Buenos Aires, forma parte de la estructura de Grabois. Y recordemos que tuvo un lugar que lo pusieron por decisión de Cristina Fernández de Kirchner y tiene alrededor de una docena de concejales en la provincia de Buenos Aires, en distritos muy importantes, sobre todo del Gran Buenos Aires, aparte de Mar del Plata, bueno, Tandil, Luján, Pinamar, Ayacucho, San Pedro y Rosario. Y lo que es más interesante, maneja 3 cargos estratégicos en el Ministerio de Desarrollo Social, personas de su confianza en lo que tiene que ver con Hábitat, Fernanda Minio, secretaria de Integración Sociourbana, su número 2, que es Monticelli, Fernanda Monticelli, que es subsecretaria de Gestión de Tierras, y Rafael Klesser, director nacional de Políticas Integradoras. Vos fijate que Grabois tiene, en términos de poder dentro del gobierno, muchísimo más que cualquier dirigente sindical. Casi más que un gobernador. Willy, más que un gobernador. Hoy en Río solamente Negro. tener 2 diputados nacionales, tener 3 digamos, referentes importantes que de entrada estaban en el Ministerio de Hábitat. Como se pelearon con María Eugenia Bielsa, fueron a Desarrollo Social. Entonces, en definitiva, lo que te demuestra que tiene más que la UOM, y al Papa Francisco, ¿dónde lo metes, Beto, ahí? Al Papa Francisco. Tenemos la opinión le pedimos la opinión a Néstor Grindetti, que es intendente de Lanús, respecto de lo que fue esta refriega y esta discusión de quién reparte los planes sociales. A ver qué decía Grindetti. La violencia nunca es el camino, así sea un reclamo que se pueda estimar justo. La política propone caminos para buscar consensos. Esa búsqueda de consensos que termina llevando al final del día solución a los problemas de los vecinos. Así debe ser. La violencia nunca puede ser el camino. Bueno, muy bien, señoras y señores, llega el cierre de este primer bloque súper interesante con, desde luego, el resumen financiero comentado por el licenciado Carlos Arvía. Lo presentamos, por favor. Bueno, estimado, ¿qué pasó en el mercado, en el cierre? Un viernes positivo para la Argentina, Willy, porque 5 jornadas consecutivas de suba de las acciones argentinas en el mercado local. Bien. Obviamente récord de récord siempre en Estados Unidos, en Wall Street, todos los índices. Sí. Y en la Argentina la novedad, te diría, vino por el lado del riesgo país. Porque bajó de 1.461 puntos a 1.446 puntos, vemos ahí la placa. Y eso significa que algunos bonos se recuperaron entre un 0,5 y un 1%. Estamos hablando de los bonos en dólares
dólares de la República Argentina. Una buena noticia. Sí. La otra subió un pesito, el dólar empezó a subir un pesito, el dólar, nada. Pero fíjate ya la diferencia, el spread es cada vez más grande entre el dólar solidario de 153,45 y el resto de los otros dólares. 150,08 el dólar contado con liqui, 149,60 el dólar bolsa, 87,95 hoy el dólar oficial y 93 el dólar Banco Nación. La novedad en cuanto a las acciones que cotizan en Wall Street, nueva caída de YPF, todavía sigue al compás de lo que pueda pasar en este canje, que muchos dicen que el 12 de febrero es el día D para resolver el tema del canje de YPF. Bueno, muy bien, señoras y señores, vamos a una pausa, vamos a una pausa y enseguida venimos. Tenemos, por supuesto, todo lo que hay de las novedades políticas. Se confirmó que se discute atrasar las elecciones. El plan de Cristina en la justicia avanza bastante rápido. Y, por supuesto, fútbol y política. Fútbol y política, no se lo pierdan, ya venimos.